Mis padres se burlaban de mi trabajo patético mientras alababan a mi hermana. Luego, ella entró en mi sala de juntas. Mi hermana tiene una oficina de esquina. Mis padres presumen de ella en cada cena familiar. Entonces, mi padre se burló, ¿y tú? ¿Sigues jugando a las casitas con ese trabajo patético? Sonreí. No dije nada. El lunes por la mañana, ella entró para una entrevista de trabajo. El portafolio se le resbalaba de las manos. ¿Eres la directora ejecutiva? Las cenas de los domingos en casa de mis padres siempre seguían el mismo guión. El asado de mi madre, las historias de golf de mi padre, y en algún momento, entre los panecillos y el pastel de manzana, sin falta, alguien mencionaba la oficina de esquina de Brooke. Yo nunca decía nada. Simplemente pasaba la mantequilla y pensaba en el lunes. Porque el lunes, tenía una entrevista que dirigir a las 10 de la mañana. El nombre de la candidata era Brooke Harrington. Pero permítanme volver al domingo. Es necesario entender la cena antes de poder entender la sala de juntas. El trayecto desde Westwood hasta Back Bay toma 22 minutos si se aprovechan bien los semáforos. Yo nunca acierto con los semáforos los domingos. Mis padres viven en el tipo de suburbio donde todos conocen el valor de la casa de los demás. Siempre parece que salgo lo suficientemente tarde como para encontrarme con cada luz roja en la ruta 9. Esa noche me detuve en la tercera, la más larga, la que dura 90 segundos, y no hice nada por cambiar la radio. Me quedé sentada con las manos en el volante, la calefacción baja y la ciudad empezando a materializarse en piezas a través del parabrisas. Una valla publicitaria. Un establecimiento de CVS. El letrero de Zico brillando en rojo contra la oscuridad. Hace 45 minutos había estado en la mesa de mis padres. Todavía podía oler el asado en mi abrigo. La luz cambió. Avancé. Todo había comenzado como siempre. Mi madre en la cocina, con el delantal puesto, levantando la tapa de algo que olía a hojas de laurel y obligación dominical. Mi padre en la sala de estar con el resumen deportivo. El volumen estaba demasiado alto. Lo bajó exactamente 3 niveles cuando entré, lo cual era su versión de un ajuste. Allí está ella, dijo él. Besé su mejilla. Olía a Old Spice y a la misma marca de suéter de lana que había usado toda mi vida. Brooke ya estaba a la mesa cuando entré. Chaqueta puesta, cabello arreglado. Estaba sentada con la postura particular de alguien que había decidido, antes de llegar, cómo iría la noche. Se veía bien. Siempre se veía bien en la cena del domingo, algo que antes pensaba que era esfuerzo y ahora entendía que era una armadura. Claire, me dijo, y ella también me dio un beso en la mejilla. De un solo lado. Rápida, al estilo europeo. Hola, Brooke. Eso fue todo. Ese fue nuestro saludo. 2 mujeres que habían compartido un baño durante 18 años. La cena tenía ritmos. Esa es la palabra a la que siempre vuelvo. No reglas. No patrones. Ritmos. Como una pieza de música que suena improvisada pero toca las mismas notas cada vez. Primer ritmo, mi padre hablaba de su handicap de golf y de cómo su amigo Warren se había mudado a Scottsdale. ¿No era eso algo increíble? Segundo ritmo, mi madre me preguntaba si estaba comiendo lo suficiente, lo cual no es realmente una pregunta sobre comida. Tercer ritmo, y aquí es donde se ponía interesante, alguien mencionaba el trabajo de Brooke. Sucedía 3 veces. Siempre sucedía 3 veces. La primera fue la propia Brooke, durante la ensalada. Algo sobre una campaña que había propuesto, un cliente que había conseguido, el equipo creativo que estaba dirigiendo. Mi padre asintió de la forma en que asiente ante las cosas que confirman lo que ya pensaba. Mi madre dijo, eso es maravilloso, cariño. Lo decía con la sinceridad total y sin complicaciones con la que siempre decía cosas sobre Brooke. Yo comí mi ensalada. La segunda vez fue mi padre. En algún momento en medio del asado, casi de pasada, tu hermana tiene ahora una oficina de esquina. No me lo dijo a mí. Se lo dijo a la habitación. Al concepto general de las hijas que habían logrado algo por sí mismas. La tercera fue dirigida directamente a mí.
Dejó su tenedor, lo cual era la señal. Mi padre dejaba su tenedor antes de decir algo que había estado pensando. ¿Y tú? Hizo un gesto vago en mi dirección, hacia mi situación general, hacia la vida que aparentemente llevaba. ¿Sigues jugando a las casitas con ese trabajo patético? La mesa contuvo el aliento. Mi madre miró su asado. Brooke buscó la cesta de pan. Yo sonreí. Era la sonrisa que había estado construyendo durante 6 años, pequeña, ilegible, diseñada para recibir el impacto sin transmitirlo de vuelta. Una buena interfaz. Una experiencia de usuario neutral. Sigo en ello, dije. Él volvió a tomar su tenedor. El momento pasó. Mi madre preguntó si alguien quería más salsa. Aquí está el detalle sobre las críticas. La mayoría de las personas las dan para sentirse mejor consigo mismas, no para mejorar lo que están criticando. Me di cuenta de eso a los 24 años. Dejé de tomarlo de forma personal alrededor de los 26. A los 28, había iterado tantas versiones de mi yo de la cena del domingo que básicamente había prototipado a alguien que podía sentarse a esa mesa y no sentir nada afilado. No es que no sintiera nada, simplemente nada afilado. El viaje a casa era la cámara de descompresión. Tenía 22 minutos para dejarlo ir. Las luces de la ruta 9. El letrero de Zico. La ciudad acercándose, volviéndose real. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Era Marcus. Antes de que revises la semana, mira la cita del martes a las 10 de la mañana. Portafolio sólido. Querrás revisarlo antes del lunes. Lo miré en el siguiente semáforo en rojo. Lo puse boca abajo. Marcus era mi director de operaciones. Tenía los mejores instintos de cualquier persona que hubiera contratado, por eso lo nombré director de operaciones. Tenía el hábito de encontrar a la persona exacta para un puesto y luego presentármela como un problema resuelto. Confiaba en su juicio. Vería el archivo mañana. Entré en el garaje de mi edificio. Apagué el motor. Me senté un momento en el silencio. Desde la calle, mi edificio no parecía gran cosa, un bloque industrial convertido en el Southend. El tipo de edificio que había sido muchas cosas diferentes antes de ser esto. Desde el ascensor, en el piso correcto, se podía ver toda la operación a través del cristal. La planta abierta. Las pizarras blancas todavía cubiertas desde el viernes. La pared de fallos cerca de la cocina con su corona de notas adhesivas amarillas. 35 personas tenían escritorios en ese edificio. Hace 6 años era un subarrendamiento con 2 escritorios y una ventana que goteaba con la lluvia. No pensaba en mi padre cuando lo miraba. Esa era la disciplina que había construido, mirar lo que había hecho sin medirlo contra lo que alguien más pensaba de ello. Se itera hasta que la cosa funciona. Dejas de pedir aprobación a personas que ya han decidido la respuesta. Esa es la teoría. Subí en el ascensor. Preparé un té que no terminé. Me quedé dormida con mi computadora portátil abierta. Por la mañana, abriría el archivo de Marcus. Por la mañana, leería el nombre de la candidata. Llegué a la oficina a las 7:30. No porque tuviera que hacerlo, sino porque me gustaba estar allí antes de que todos los demás llegaran, el silencio específico de un espacio que estaba a punto de llenarse de gente. El café todavía se estaba colando en la cocina. Las pizarras del viernes aún no habían sido borradas. La ciudad por las ventanas haciendo sus lentos cálculos matutinos. Me sentaba en mi escritorio durante 30 minutos y no hacía nada impresionante. Leía los correos electrónicos de la noche. Comía una barra de granola. Pensaba en la semana. No eran 30 minutos glamorosos. Eran míos. A las 8, empezaron a llegar los primeros, Prilla con sus auriculares ya puestos. Kyle hablando con alguien por teléfono en el ascensor. 2 de los diseñadores junior del 4º piso, pasando con tazas de café del lugar a la vuelta de la esquina. Conocía sus pedidos. Prilla, café con leche de avena, siempre. Kyle, negro y grande, siempre. Los 2 del 4º piso cambiaban cada semana, experimentando, todavía descubriendo que les gustaba. Me gustaba eso de ellos.
Seguían haciendo pruebas. Jordan llegó a las 8:15, que era cuando Jordan siempre llegaba, con la eficiencia precisa de alguien que había decidido exactamente qué optimizar en una mañana. Buen fin de semana, dijo, dejando un café en mi escritorio sin detener su paso. Estándar, respondí. Ella mostró mi calendario en la pantalla compartida. Tienes la revisión de la presentación de Hendrix a las 9. Marcus señaló un problema de alcance en la cuenta de Kalewa. Ella miró su teléfono. Le gustaría hablar contigo 15 minutos antes del mediodía, y tienes un almuerzo a las 12:30 con la gente de Pratt. ¿Qué tipo de problema de alcance? Pregunté. Los entregables se expandieron sin una orden de cambio. ¿Cuándo pasó eso? Al parecer el jueves. Tomé mi café. Dile a Marcus que nos vemos a las 8:45. Jordan tomó una nota sin levantar la vista. ¿Hecho? La revisión de la presentación de Hendrix fue en la sala de conferencias pequeña. 6 personas alrededor de la mesa, computadoras abiertas, la campaña desplegada en diapositivas que contaban una historia de la cual había escuchado el borrador hace 2 semanas. La estructura era más limpia ahora. Alguien había escuchado. El problema era la tercera diapositiva. Siempre era la tercera diapositiva. Esperé hasta que hubieran recorrido toda la presentación antes de decir algo, un hábito que desarrollé después de ver demasiadas revisiones tempranas colapsar una semana de buen trabajo porque alguien decía algo incorrecto a los 6 minutos. La tercera diapositiva, dije cuando terminaron. ¿Cuál es el problema real que estamos resolviendo? Silencio. Luego, reconocimiento de marca. ¿Para quién? Más silencio. Este tipo de silencio era productivo. Podía verlos volviendo a pasar la pregunta por el trabajo. Al cliente actual, dijo Maya, al final de la mesa. Tenía 26 años. Decía las cosas como si fueran pruebas. ¿No al nuevo? Pregunté. Estábamos resolviendo para ambos. Exacto, dije. Ese es el problema. Escribí 2 palabras en la pizarra. Pasaron 20 minutos reelaborando el marco. Al final, la tercera diapositiva era una diapositiva diferente, seguía siendo suya, pero finalmente hacía la pregunta correcta. Ese era el trabajo. No las grandes decisiones, sino la pregunta correcta. Lo suficientemente temprano para que importara. Marcus entró a las 8:43, que era cuando Marcus siempre entraba, porque Marcus era el tipo de persona que llegaba 2 minutos antes de lo previsto y consideraba eso generoso. Kalewa, dije. Él se sentó y abrió su computadora. Agregaron 3 entregables en la llamada del jueves, sin marcarlo como un cambio de alcance. Su gerente de proyecto envió un correo esta mañana tratándolo como algo resuelto. ¿Qué cotizamos? Pregunté. 8 semanas, 6 entregables. ¿Qué están pidiendo ahora? 9 entregables, mismo cronograma. Miré al techo por un momento. Envíales el contrato original con la plantilla de orden de cambio. Sé cortés. Sé claro. Hecho, dijo él. Luego, sin cambiar su tono, también la cita del martes a las 10 que mencioné anoche. ¿Tuviste oportunidad de ver el archivo? Todavía no. Él asintió. No presionó. Así era Marcus. Presentaba algo una vez y confiaba en que tú lo resolverías. Se levantó para irse. Una cosa más, dije. La pared de fallos. ¿Quién agregó la nota amarilla en el lado izquierdo cerca de la parte inferior? Miró hacia la cocina a través del cristal. Probablemente Kendall. Propuso un concepto a la gente de Stratfield el viernes. No lo aceptaron. ¿Ella misma lo agregó? Parece que sí. Miré su pequeño cuadrado amarillo. Estaba demasiado lejos para leerlo. Hace 6 años, comencé esa pared porque estaba cansada de ver a la gente cargar sus fracasos como algo vergonzoso. Lo único peor que fallar es fingir que no lo hiciste. Yo misma había escrito la primera nota. Cuando perdimos a nuestro segundo cliente en un mes y necesitaba un lugar donde ponerlo, Kendall había agregado la suya. Bien, dije. A las 9:15, Jordan apareció en la puerta.
Tu vacante de director creativo para el martes a las 10. Me entregó una carpeta, de las de papel, la forma en que todavía lo hacíamos para los candidatos finales porque yo lo había pedido así una vez y se quedó como costumbre. Marcus la marcó la semana pasada. Portafolio sólido. Tomé la carpeta. Jordan se fue. La oficina se movía a mi alrededor, alguien riendo en la cocina, un teléfono sonando 2 escritorios más allá. El suave murmullo del día asentándose en su ritmo. Abrí la carpeta. El portafolio venía primero. Páginas limpias. Buen trabajo de identidad de marca. Un sistema de campaña para un cliente de hotelería. 2 proyectos editoriales que mostraban variedad sin presumir. Pasé las páginas lentamente. Marcus tenía razón. Quienquiera que hubiera armado esto sabía lo que estaba haciendo. Luego, la página de portada. Nombre. Título. Empleador actual. Lo oí una vez. Luego lo leí de nuevo, algo que no suelo hacer. Brooke Harrington. La oficina seguía moviéndose. Alguien rió de nuevo en la cocina, la misma risa, me di cuenta, que ahora se desvanecía. Un teléfono sonó y fue contestado. La ciudad estaba más allá de las ventanas, como siempre. Indiferente, enorme y totalmente despreocupada por lo que yo sostenía en mis manos. Dejé la carpeta en el escritorio. No la cerré. Mi hermana había solicitado un trabajo en mi empresa. No tenía idea de que era mi empresa. Había utilizado a un reclutador, pasado por el grupo estándar, había sido marcada por mi director de operaciones como una candidata sólida, y ahora su portafolio estaba abierto en mi escritorio, junto a mi café a medio terminar, un lunes por la mañana en octubre. Me quedé con eso por un momento. La palabra que me vino a la mente, después de un tiempo, no fue venganza. No fue casualidad, ni destino, ni ninguna de las palabras que la gente usa cuando la coincidencia es demasiado grande para ser cómoda. La palabra que me vino fue, problema. ¿Qué tipo de problema? Aún no lo sabía. Tomé la carpeta y leí todo desde el principio. El portafolio era sólido. Yo quería que fuera débil. Me quedé con ese deseo durante unos 30 segundos, de la forma en que te quedas con algo incómodo antes de decidir si ser honesta al respecto, y luego lo dejé de lado y leí el archivo como leo cada archivo. Objetivamente. De principio a fin. Sin narrativa. El trabajo de Brooke cubría 8 años y 4 empleadores. Lo primero era lo más interesante, que es como suele suceder, la gente aprende a hacer las cosas correctamente antes de aprender a hacer las cosas bien, y algunos nunca recuperan la temeridad que hacía que el trabajo inicial valiera la pena mirar. Brooke lo había recuperado. Alrededor del 5.º año, algo en su trabajo se abrió. Las líneas se volvieron más libres. Los conceptos más audaces. La campaña de hotelería de Harwell era genuinamente inteligente, no llamativa, pero estructuralmente sólida, el tipo de trabajo que resuelve un problema real y no necesita anunciarlo. Pasé la página. Empleador actual, Calvelli Mars. Dejé la carpeta y miré la pared por un momento. Conocía a Calvelli Mars. No íntimamente, operaban más en el espacio de consultoría de marca que en el lado del producto, lo que nos ponía en carriles adyacentes en lugar de competencia directa. Pero conocía el nombre. Y hace 8 meses había escuchado algo a través del circuito de la industria que Calvelli Mars no pusieron en sus comunicados de prensa. Su cliente principal más grande, una red regional de atención médica que había estado con ellos durante 11 años, no había renovado. Silenciosamente. Sin anuncios. Sin repercusiones públicas. Solo una línea que desapareció de la página del portafolio de la agencia en algún momento de abril. En una firma de su tamaño, un cliente así no solo deja un hueco. Deja una herida. Tomé la carpeta de nuevo. Leí el título de Brooke, vicepresidenta de creatividad. Leí la descripción debajo. Hice los cálculos. Proyectos enumerados bajo su liderazgo, 14. Tiempo, 3 años. Equipos referenciados, un departamento creativo que ella describía como su equipo central de 12 personas. Luego conté los proyectos de nuevo. 14 proyectos en 3 años con 12 personas no es una vicepresidenta de creatividad.
Eso es, como mucho, una directora senior. Gestionando un equipo de tamaño medio con un flujo de trabajo razonable. El título era real. Podía verificar eso fácilmente. El alcance debajo de él había sido expandido. Estirado un poco en cada dirección hasta que pareciera más grande de lo que era. No era mentir. Era algo más sutil que mentir. El tipo de inflación que ocurre cuando has estado interpretando una versión de ti misma durante tanto tiempo que no siempre puedes sentir dónde termina la actuación. Conocía ese sentimiento. Yo simplemente actuaba en la dirección opuesta. No cancelé la entrevista. Podría haberlo hecho. Podría haber enviado una nota a través de Jordan. Marcarlo como un conflicto. Dirigir el puesto al siguiente candidato del grupo. Marcus habría hecho una pregunta y luego habría pasado a otra cosa, porque Marcus era constitucionalmente incapaz de dar a algo más importancia de la necesaria. Habría sido limpio. Profesional. Nadie lo habría sabido. Cerré la carpeta y la puse en mi bolso. Salí de la oficina a las 6:15, que era temprano para un lunes. Jordan arqueó una ceja cuando pasé por su escritorio, no juzgando, solo con leve sorpresa. ¿Cómo mirarías a alguien que pide postre en el almuerzo un martes? Inusual. Está bien. No es asunto suyo. Caminar a casa tomaba 12 minutos. Una vez, al principio, cuando la novedad de caminar al trabajo todavía se sentía como una pequeña victoria personal sobre algo que no podía nombrar. Ahora simplemente caminaba. El Southern en octubre era el Southern siendo el mismo, ladrillos, árboles y esa calidad particular de luz que lo hacía parecer un set de filmación de una ciudad en lugar de una real. Me detuve en la tienda de comestibles en Tremont. Compré pasta, un frasco de salsa de tomate y un limón por razones que no pude articular al pagar. En casa, herví agua, recalenté la salsa en la estufa y comí de pie en la encimera de mi cocina. Mirando la ciudad a través de la ventana. Hacía esto más de lo que admitía. Comer, de pie, sola, observando la ciudad. No era triste, era simplemente mío. De la misma manera que los 30 minutos antes de que la oficina se llenara eran míos. Pequeños territorios de silencio que había construido en la semana sin intención. Mi teléfono estaba en la encimera. Era consciente de él de la misma forma que eres consciente de un sonido que se detuvo. Después de la cena lavé la sartén. La sequé. La colgué de nuevo en el estante. Luego me quedé allí un momento con el paño de cocina en la mano. Mirando nada en particular. Y pensé en llamar a mi madre. No para decirle nada. Solo para llamar. Para escuchar su voz preguntando si había comido. Para dejarla preocuparse por algo pequeño, manejable y real. Tomé el teléfono. Lo volví a dejar. 6 años. 6 años de cenas dominicales sin explicarme. 6 años de pasar la mantequilla y pensar en el lunes. No había llamado a mi madre en una noche de semana hice el cálculo y me detuve cuando el número me hizo sentir algo que no estaba lista para nombrar. No había llamado porque llamar significaba responder preguntas. Y responder preguntas significaba explicar cosas que no había elegido explicar. Y en el momento en que las explicara, estaría entregando a mis padres una versión de mi vida que había pasado 6 años asegurándome de que no pudieran tocar. No llamaría porque Brooke hubiera enviado un currículum. Esa no era una razón. Pero me quedé allí más tiempo del que hubiera previsto. El teléfono en la encimera y mi mano sin terminar de apartarse. Y pensé en cómo sonaría la voz de mi padre si lo supiera. No la versión burlona, sino la otra versión. La que todavía creía que existía en algún lugar debajo de todo. La que había dicho allí está ella cuando entré el domingo. Porque una parte de él siempre se alegraba de verme cruzar la puerta. No sabía qué hacer con Brooke. No sabía si presentarme en esa sala de entrevistas era un acto de gracia o de masoquismo. Si sentarme frente a ella y hacer preguntas profesionales sobre identidad de marca y estrategia creativa era lo más poderoso que podía hacer o lo más autodestructivo. No sabía si yo era la persona adecuada para tomar esta decisión, o si había una persona adecuada, o si todo el concepto de una persona adecuada era un diseño que había inventado para evitar tomar la decisión en absoluto. ¿Qué problema estamos resolviendo realmente?
No tenía una respuesta. Por una vez no tenía una siguiente iteración. Un marco revisado. Una pregunta aclaratoria que abriera la solución. Tenía una carpeta en mi bolso y un martes a las 10. Y a mi hermana, que había compartido baño conmigo durante 18 años y una mesa durante 6 años después de eso. Y que nunca me había preguntado qué hacía yo realmente, sentada en una sala de espera. En algún lugar de su mente. Con el portafolio en la mano. Sin saber que estaba a punto de entrar en mi edificio. Preparé un té que no terminé. Me senté en el sofá. Leí el mismo párrafo de un libro 3 veces. A las 10:15 apagué la lámpara y me fui a la cama. No fue una decisión exactamente. Fue más bien lo que sucede cuando has sostenido una pregunta el tiempo suficiente para dejar de esperar que se responda sola esta noche. La dejas. Cierras los ojos. Confías en que la mañana es un tipo de pensamiento diferente. El martes por la mañana llegué a la oficina a las 7:30. Igual que el lunes. Igual que cada mañana. La barra de granola. Los correos de la noche. La ciudad haciendo sus cálculos lentos a través de las ventanas. Me senté en mi escritorio y no pensé en la cita de las 10. Pensé en el almuerzo con Pratt. En la orden de cambio de Calewa. En una propuesta que necesitábamos enviar para el jueves. Bebí mi café. Estaba completa y estudiosamente normal al respecto. A las 7:52 abrí mi computadora y busqué la primera referencia. Su nombre era Diane Ashford. Había sido la supervisora directa de Brooke en su segundo empleo, una consultora de marca en Chicago, donde Brooke había pasado 3 años antes de mudarse a Boston. Diane respondió al segundo tono, lo que me dijo que ya estaba en su escritorio. Harrington, dijo cuando expliqué la llamada. Sí. Absolutamente. Sin pausas. Sin elegir cuidadosamente las palabras. Llegó a nosotros siendo bastante junior y se fue como una de mis mejores colaboradoras. Tiene una cualidad que es más difícil de enseñar que la mayoría de las habilidades, sabe cuándo confiar en sus instintos y cuándo contenerse. He visto a mucha gente que tiene una cosa o la otra. Ella tenía ambas. ¿Algo que deba señalar? Pregunté. Diane pensó por un momento. Realmente pensó, podía oírlo. No tolera a los tontos fácilmente. Eso no siempre es una desventaja. Pero vale la pena saberlo. En el entorno adecuado, es excepcional. En el equivocado, puede frustrarse. ¿Cuál es el entorno equivocado? Pregunté. Uno donde las decisiones las toma quien habla más fuerte. No escribí nada. No era necesario. La segunda referencia era un antiguo cliente, un hombre llamado Greg Akefer, que había trabajado con Brooke en un proyecto de identidad minorista hace 18 meses. Habló durante 4 minutos sin necesidad de estímulos. Usó la palabra minuciosa 2 veces y honesta una vez. En la forma específica en que la gente la usa cuando quiere decir, me dijo algo que no quería escuchar y tenía razón. Le agradecí. Colgué. Me quedé con las 2 llamadas por un momento, de la forma en que te quedas con información que confirma algo que en parte esperabas que no se confirmara. Porque la confirmación elimina opciones, y las opciones son cómodas. El trabajo era real. El elogio era específico. Ninguno de los dos había sido preparado. Puse mi teléfono boca abajo en el escritorio. Rellené mi café. Volví al contrato de Calewa. Marcus entró a las 8:43. Buenos días, dijo, dejándose caer en la silla frente a mi escritorio con su computadora abierta. Calewa respondió. No están contentos con la orden de cambio. Sobrevivirán, dije. Su gerente de proyecto dijo, y cito literalmente, que esto se siente punitivo. Envíale una copia del documento de alcance original y el hilo de correos del jueves donde aprobó los entregables adicionales. Resalta la fecha del jueves. Marcus escribió algo. ¿Hecho? Cerró la computadora a medias. ¿Algo más antes del almuerzo con Pratt? Lo miré por un momento. La cita del martes a las 10, dije. ¿Revisaste tú mismo la solicitud?
¿La sacaste del grupo de candidatos? Sí. Revisé el portafolio antes de marcártelo. Hizo una pausa. ¿Por qué? Su nombre es Brooke Harrington. La oficina se movió a nuestro alrededor. Una silla se arrastró en el cuarto piso. Un teléfono sonó en la recepción y fue contestado al segundo tono. Marcus me miró fijamente. ¿Es esa? Sí, respondí. Se quedó callado un momento. No calculando, sino procesando. Hay una diferencia. ¿Quieres que cancele la cita? Preguntó. No, dije. Yo me encargo. Me miró un segundo más. La mirada no era intrusiva. Solo era atenta. La forma en que alguien mira cuando decide si necesitas que diga algo más y luego decide que no. Está bien, dijo. Se levantó. Tomó su computadora. ¿Se fue? Así era Marcus. Toda la conversación había tomado 4 minutos. Había trabajado con personas que habrían necesitado 40. El resto de la mañana pasó como pasan las mañanas cuando prestas atención al reloj equivocado. Revisé el informe de Pratt. Firmé 2 facturas. Miré una presentación revisada para un cliente en Cambridge y dejé 3 comentarios en el margen que decían, estás resolviendo el problema correcto de la manera incorrecta. Lo escribí con suavidad. Siempre lo escribía con suavidad. A las 9:30 fui al baño, miré mi rostro en el espejo por aproximadamente ninguna razón y volví a mi escritorio. A las 9:45 Jordan apareció en la puerta. Tu cita de las 10 está aquí, dijo. Y luego, porque Jordan había trabajado conmigo durante 3 años y había desarrollado la competencia específica de no decir cosas que no necesitaba decir, nada más, solo eso. Dame 5 minutos, dije. Ella asintió y volvió a su escritorio. Me senté un momento, miré la ventana, la ciudad, el cielo de octubre haciendo algo interesante con las nubes sobre el distrito financiero, no pensé en nada constructivo. Luego, tomé la carpeta de Brooke, con su portafolio y su carta de presentación y sus 2 referencias a las que no le había dicho a Marcus que había llamado, y me levanté. A través del cristal, al otro lado del piso, podía verla. Estaba en el área de espera fuera de la sala de conferencias sentada, con la espalda recta, el portafolio sobre su regazo con ambas manos descansando encima. Su chaqueta era del mismo tipo que había llevado a la cena del domingo, afilada, parecida a una armadura. No estaba mirando su teléfono, lo cual era o una impresionante autodisciplina o una decisión que había tomado antes de sentarse. Tenía el cabello recogido. Se veía exactamente como una persona que se había preparado. No había levantado la vista, no sabía que alguien la estaba observando. Todavía no estaba actuando para nadie. Esta era la versión de Brooke que existía cuando pensaba que nadie podía verla, todavía compuesta, todavía impecable, pero con algo debajo de la postura que parecía, desde esta distancia, como el esfuerzo requerido para mantenerla. Había solicitado el puesto a través de un reclutador, usado su nombre real, ¿por qué no lo haría? Harrington de Sign Group era un nombre que nunca había asociado conmigo, ¿por qué iba a hacerlo? Nunca me había preguntado cómo lo llamé. La observé exactamente el tiempo que me tomó decidir que no estaba enojada. No estaba segura de qué sentía, pero no era eso. Jordan la llevó a la sala de conferencias a las 9:58. Puso un vaso de agua en la mesa. Escuché a Brooke decir gracias desde el otro lado del piso, no actuado, no brillante, solo la palabra en sí, la cortesía automática de alguien que recordaba decirla incluso cuando estaba nerviosa. Jordan pasó de largo por mi escritorio sin detenerse, me miró una vez y dijo, la sala de conferencias está lista. Gracias, dije. Me quedé fuera de la puerta. No mucho tiempo. 10 segundos, tal vez. Lo suficiente para asegurarme de que mis manos estuvieran quietas, y lo estaban. Lo suficiente para plantear la pregunta una última vez, ¿qué problema estamos resolviendo realmente aquí? Y para aceptar que no tenía una respuesta clara, y que iba a entrar de todos modos. La puerta tenía una de esas manijas de palanca. La presioné. Entré. Ella estaba mirando su teléfono cuando entré. Levantó la vista.
Y vi cómo sucedía en tiempo real, el reconocimiento llegando en dos oleadas separadas, como se mueve un frente frío. Primero el rostro, luego el nombre, luego la comprensión de lo que el rostro y el nombre significaban en esta habitación en particular. 2 segundos completos. El portafolio se deslizó de la mesa. Ninguna de las dos se movió para atraparlo. Aterrizó en el suelo entre nosotras y se quedó allí. ¿Eres? Se detuvo. No la directora ejecutiva. ¿Solo? ¿Claire? Por favor, siéntese, señorita Harrington. Algo cruzó su rostro. Confusión. Recálculo. El comienzo de algo que podría haber sido vergüenza. Se sentó. Me senté frente a ella. Puse su carpeta sobre la mesa. Crucé las manos. Empecemos con la campaña de Harwell, dije. Explícame el informe. Ella era buena en su trabajo. Quiero ser precisa en eso porque importa. Durante los primeros 15 minutos también estuvo visiblemente alterada, lo que se notaba no en su voz, pues controlaba su voz, sino en la excesiva especificidad de sus respuestas. Demasiados detalles. Demasiadas salvedades. El equivalente verbal de alguien que se mantiene muy quieto porque no confía en lo que pasará si se mueve. La dejé hablar. Hice una pregunta de seguimiento sobre las restricciones originales del informe de Harwell. Y ella respondió. Y en medio de su respuesta, algo cambió. Dejó de consultar sus notas y simplemente comenzó a pensar. En voz alta. De la forma en que piensa la gente cuando se ha olvidado de ser cuidadosa. El informe pedía algo atemporal, dijo, lo cual suele ser un código para no queremos comprometernos con nada. Así que fuimos en la otra dirección. Lo hicimos específicamente de este momento, lo que significaba que se sentiría anticuado en 5 años o sería icónico. Eso era una apuesta. Una pausa. Funcionó. ¿Cómo le vendiste eso al cliente? Pregunté. Les dije que lo atemporal es lo que todas las marcas quieren y casi ninguna tiene. Les dije que lo específico es lo que realmente genera lealtad. Me miró. No les encantó al principio. ¿Qué les hizo cambiar de opinión? Los grupos de enfoque. Una expresión pequeña y seca cruzó su rostro, no llegó a ser una sonrisa. El trabajo convenció a las personas de que ya eran clientes. No escribí nada. No era necesario. Pregunté por el proyecto de Calvel y Mars que no había rendido bien, un lanzamiento minorista de hace 3 años que encontré en el portafolio sin un estudio de caso adjunto. Supo a cuál me refería antes de que terminara la descripción. Su mandíbula se tensó ligeramente. Ese fue mío, dijo. La estrategia era correcta, la ejecución fue mía, y la ejecución fue incorrecta. Nos movimos demasiado rápido en el lenguaje visual antes de que el posicionamiento estuviera asentado. Para cuando el posicionamiento llegó, los visuales estaban en producción y no teníamos el presupuesto para volver atrás. Un latido. Lo haría diferente. ¿Cómo? Me lo dijo. En términos específicos, concretos y sin ensayos, me dijo exactamente qué haría diferente. Tomó 90 segundos y fue la mejor respuesta que me dio en toda la mañana. La entrevista fue buena. Ambas lo sabíamos. Hubo una pausa después de que terminé con mis preguntas. La pausa natural al final de una conversación profesional cuando todo lo sustantivo se ha dicho y la habitación aún no ha encontrado el camino hacia lo siguiente. Estaba a punto de decirle que estaríamos en contacto. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Brooke. La miré. Esta es tu entrevista, dije. Lo sé. Ella miró hacia la pared de cristal, al espacio abierto más allá, las pizarras, la gente moviéndose entre los escritorios, la pared de fallos cerca de la cocina con su dispersión de notas amarillas. ¿Cuánto tiempo ha estado esto? Se detuvo. Intentó de nuevo. ¿Cuánto tiempo? 6 años, dije. Miró la mesa. Sus manos estaban planas sobre ella, quietas como se ponen las manos cuando el cuerpo está tomando una decisión sobre qué hacer a continuación. 6 años, dijo. No era una pregunta. Solo el número, mantenido en su boca como algo con peso.
Empecé con $12.000 y un solo cliente, dije. La primera oficina era un subarrendamiento en la calle Newbery con una ventana que no cerraba del todo. Teníamos 2 escritorios y un calentador de espacio que hacía saltar el interruptor si lo usabas por más de 40 minutos. No sé por qué le dije eso. No había planeado decírselo. Brooke seguía mirando la mesa. Papá dijo que estabas jugando a las casitas. Su voz era nivelada. No acusadora. Informativa. Con ese patético trabajito. Una pausa. Lo dijo el domingo. Lo escuché, dije. Lo sé. Ella levantó la vista. Les dije que lo estabas haciendo. La habitación estaba en silencio. Fuera del cristal, alguien rió por algo, un sonido agudo y brillante que vino y se fue. Lo creí, dijo Brooke. Quiero que lo sepas. No estoy. No lo decía para ser cruel. Realmente lo creí. No dije nada. Lo cual es posiblemente peor, dijo ella. Pensé en eso. Tal vez, dije. Tal vez no. Ella miró hacia la ventana. Al cielo de octubre, el mismo cielo de mi cocina la noche anterior, haciendo lo mismo con las nubes. Luego volvió a mirar la habitación, a la gente visible a través del cristal, a la estructura del lugar, la calidad de la luz, la energía particular y organizada de 35 personas que habían decidido construir algo juntas. Y luego, lenta, irremediablemente, sin ninguna actuación en absoluto, se rió. No con maldad. No con amargura. La risa de alguien que ha estado manteniendo una pose durante tanto tiempo que olvidó que era una pose, y luego la pose colapsó de repente y no quedó nada más que hacer que reírse de cuánto tiempo había tomado. Fue una risa real. Continuó por un momento y luego se detuvo, y ella presionó el dorso de su mano contra su boca, y sus ojos brillaban con algo que no eran exactamente lágrimas. La observé. Luego, antes de que pudiera decidir no hacerlo, un pequeño sonido salió de mí. No tan largo como el suyo. Más cansado. La risa de alguien que había estado haciendo lo mismo desde el otro lado. Nos sentamos allí un momento. 2 mujeres en una sala de conferencias en Boston a las 10:40 de un martes por la mañana, con un portafolio en el suelo entre nosotras y una oferta de trabajo que ninguna de las dos iba a mencionar más. Debería contarles sobre la hora que siguió. Porque esta es la parte que no había planeado. No había planeado contarle sobre el primer cliente, una pequeña empresa de muebles de exterior en Cambridge, que se había arriesgado con una joven de 25 años con un plan de negocios y sin trayectoria. No había planeado contarle sobre el segundo año, cuando perdimos 2 clientes en un mes, y yo misma puse la primera nota en la pared de fallos sola en la oficina a las 7 de la noche de un miércoles, escribiendo lo que había hecho mal con mi propio puño y letra. Y como eso había sido, por razones que aún no podía explicar del todo, el momento en que supe que la empresa iba a sobrevivir. No había planeado contarle nada de eso. Ella me contó sobre la oficina de esquina. No la actuación, sino la realidad. Un buen título en una firma que se había estado contrayendo silenciosamente durante 2 años. El cliente principal que no renovó. La forma en que había estado presentando una versión de su trabajo en las cenas de los domingos durante tanto tiempo que había comenzado a perder el rastro de cuál era la versión real debajo. He estado contándoles sobre mi trabajo durante tanto tiempo, dijo. Olvidé notar que se estaba desmoronando. Miré la mesa. Yo nunca les hablé del mío porque no quería que lo tuvieran. La habitación sostuvo eso por un momento. Eso tiene sentido, dijo Brooke. Luego, más bajo, eso es triste. Sí, dije. Ella miró la pared de fallos a través del cristal. Se podían leer algunas de las notas desde aquí si sabías lo que buscabas. ¿Qué es eso? Cosas que no funcionaron, hice una pausa, las escribimos para que no se conviertan en secretos. Se quedó callada un momento. ¿De quién fue la idea? Mía. Miró la pared por otros segundos. Luego me miró con una expresión para la que no tenía nombre, no exactamente reconocimiento, no exactamente disculpa. Algo entre ambas que había estado esperando mucho tiempo para existir. No lo sabía, dijo. Quiero decir que te habría preguntado, pero creo que...
Se detuvo. No preguntaste, dije. Con calma. No como una herida. No, dijo ella, no lo hice. Nos quedamos con eso. El reloj en la pared pasó de las 10:58 a las 10:59. Alguien en el piso de afuera se levantó de su escritorio, se estiró y se volvió a sentar. Estaremos en contacto sobre el puesto, dije eventualmente. Brooke asintió. Recogió su portafolio del suelo, con cuidado, en silencio, y lo puso sobre la mesa. Está bien. Se levantó para irse. Se detuvo en la puerta. Claire. Lo dijo de la forma en que lo había dicho cada domingo durante 6 años. Las mismas sílabas. Un peso completamente diferente. Gracias por no cancelar la cita. La miré. No lo hice por ti, dije. Una pausa. Lo sé, dijo ella. Por eso mismo. Abrió la puerta y salió. Me senté en la sala de conferencias vacía durante 4 minutos. Sé que fueron 4 porque miré el reloj 2 veces. Luego tomé su carpeta, me levanté y volví al trabajo. La evaluación de la candidata me tomó 40 minutos el miércoles por la mañana. Lo hice de la forma en que hacía cada evaluación: rúbrica de puntuación, notas de referencia, evaluación del portafolio, un resumen escrito de la entrevista que mantuve factual y austero. No mencioné el portafolio en el suelo. No mencioné la hora de charla. Escribí lo que había observado profesionalmente, porque un registro profesional debe reflejar la observación profesional, y porque no estaba lista para poner la otra parte en ningún lugar todavía. Cuando terminé, lo leí de nuevo. Los argumentos para ofrecer el puesto eran reales. Brooke tenía un instinto agudo para el posicionamiento, una trayectoria de resultados genuinos con clientes y la cualidad específica que Diane Ashford había nombrado: saber cuándo confiar en sus instintos y cuándo contenerse. Algo que yo pasaba mucho tiempo buscando en los candidatos y rara vez encontraba. Nuestra vacante de director creativo había estado abierta durante 11 semanas. El equipo estaba cargando con el hueco. Marcus lo había estado cubriendo por partes, lo cual no era la función de Marcus. El trabajo era el adecuado. Lo sabía. Lo supe el martes cuando salí de esa sala de conferencias y me senté en ella durante 4 minutos mirando el reloj. Me quedé con la evaluación por un tiempo. Luego miré la ventana, lo que hacía cuando necesitaba pensar sin presión, la ciudad funcionando como un tipo de ruido blanco. Movimiento sin demanda. Pensé en cómo se vería, no la primera semana, que estaría bien porque Brooke era una profesional y yo era una profesional, y ambas habíamos demostrado que podíamos estar en una habitación juntas sin que nada se incendiara. Ni siquiera el primer mes. Pensé en 6 meses después. En la cena del domingo dentro de 6 meses, donde mi padre diría: no que tu hermana tiene una oficina de esquina, sino que Claire le dio un trabajo a Brooke. La forma en que esa frase reorganizaría la mesa. La forma en que me convertiría en la dispensadora del éxito y a Brooke en la receptora, que era simplemente la misma geometría en un edificio diferente. No sería algo limpio entre nosotras. Sería una transacción. Y lo que fuera que había sucedido en esa sala de conferencias el martes, no tenía un nombre preciso para ello, pero sabía lo que no era. No era una transacción. Tomé mi bolígrafo, lo dejé. La pregunta a la que siempre volvía era la misma: ¿qué problema estamos resolviendo realmente? Si ofrecía el puesto, resolvía la vacante de 11 semanas y adquiría a una directora creativa sólida. Eso era real. Pero lo que tuve frente a mí el martes fue algo que no había podido poner en una rúbrica: 2 mujeres que habían estado operando en compartimentos sellados separados de la misma familia durante 6 años y que, por una hora no planeada, habían estado en la misma habitación sin la familia presente. Ese era un tipo de problema diferente. Necesitaba un tipo de solución diferente. Puse la evaluación boca abajo en mi escritorio. Marcus pasó al mediodía, café en mano, con la expresión de alguien que había sido profesionalmente paciente durante 36 horas y ahora ejercía el derecho de hacer una sola pregunta. Entonces, dijo, ¿vamos a ofrecerle el puesto? No. Me miró por un momento. El portafolio era sólido. Lo sé. ¿La entrevista? También sólida. Una pausa.
Está bien, dijo él. Y luego, porque Marcus era constitucionalmente alérgico a insistir en puntos que no necesitaban insistencia, nada más, levantó su café en un pequeño gesto que era a la vez un signo de interrogación y un punto final, y se fue. Busqué en el grupo de candidatos, marqué la siguiente solicitud más sólida, envié una nota a Marcus. Luego fui a almorzar, comí en mi escritorio y pensé en lo que iba a decir. Llamé a Brooke a las 6:15. Respondió al segundo tono. Había ruido de fondo, algo doméstico, una televisión o una radio, que ella silenció antes de hablar. Claire. Quería llamarte directamente, dije. No seguiremos adelante con tu solicitud. Un latido. Lo sé, dijo ella. Me lo imaginaba. No había actuación en sus palabras. No hubo desinflamiento. No hubo una aceptación sobrecompuesta. Solo el simple reconocimiento de alguien que había estado esperando algo y ahora lo recibía. Es por... comenzó ella. No es por la cena del domingo, dije, si eso es lo que preguntas. No estaba segura de que estaba preguntando. Es porque si trabajas para mí, dije, reconstruiremos la misma dinámica en un edificio diferente. Tú me reportarías a mí. Eso se convierte en un asunto. La familia lo convierte en un asunto, y no quiero eso. Ni para la empresa ni para... Me detuve. Elegí la palabra, nosotras. Un silencio. Más largo esta vez. ¿Qué quieres? Preguntó Brooke. Era una pregunta real. La forma en que lo preguntó me dijo que estaba preguntando algo más que simplemente qué alternativa propones. Lo preguntaba como se le pregunta a alguien que nunca ha explicado lo que quiere, sobre nada, en mucho tiempo. Quiero ir a tomar un café, dije. ¿Alguna vez? No en casa de mamá y papá. La línea estaba en silencio. Podía oír su respiración. Y la ausencia de la televisión. ¿Eso es todo? Dijo ella. Es por donde empezaría. Otro silencio. Este se sintió diferente a los demás, no cargado exactamente. Más como el silencio de algo que fragua, de la forma en que fragua el concreto. Algo que había sido líquido e incierto, encontrando su forma. Está bien, dijo ella en voz baja. Miré por la ventana. La ciudad se estaba oscureciendo de la forma en que se oscurece en octubre. No de repente. Solo un cambio gradual en la calidad de la luz, hasta que levantas la vista y te das cuenta de que el día se ha ido. Te enviaré algunos nombres, dije. Personas en la industria que respeto. Podría haber un mejor lugar para ti en otro lado. No tienes que hacer eso. Lo sé. Una pausa. Luego. Gracias, Claire. ¿Tomaremos café?, dije. Colgué y me quedé un rato con el teléfono en la mano, con la pantalla oscureciéndose. Afuera, la ciudad se movía en su noche sin urgencia particular, como siempre lo hacía, indiferente a las cosas pequeñas y silenciosas que sucedían en apartamentos y salas de conferencias y coches, detenidos en largos semáforos en rojo. Escribí los nombres. 5 de ellos. Personas que conocía. Cuyo trabajo respetaba. Que dirigían el tipo de lugares donde los instintos de Brooke tendrían espacio. Los enviaría por la mañana. La carta me tomó 20 minutos. La escribí el jueves por la mañana, antes de que el día se complicara, con café y el silencio temprano que había reclamado como mío. Era una carta de referencia para Brooke Harrington, dirigida a la gerente de contratación de Prescott Creative en Cambridge, una agencia de tamaño medio que había observado durante 3 años y respetaba de la forma particular en que se respeta el trabajo que no se anuncia a sí mismo. Eran buenos en narrativa de marca. Tenían una vacante de director creativo que había estado publicada durante 6 semanas. El trabajo desafiaría a Brooke sin quebrarla. Conocía a la fundadora, Gail Prescott, lo suficiente como para llamarla por su nombre de pila y que me devolviera la llamada. La carta era específica. Ese era el punto, no un favor disfrazado de evaluación, sino una evaluación real. Del tipo que se sostiene por sí sola si quitas mi nombre de ella.
Escribí 3 cosas que había observado en la entrevista: la forma en que Brooke había hablado de la campaña de Harwell sin consultar sus notas una vez que dejó de estar nerviosa, el relato honesto de lo que había salido mal en Calvel y Mars y lo que haría diferente. Y la cualidad particular que Diane Ashford había nombrado, saber cuándo confiar en el instinto y cuándo contenerse, que yo misma había visto ahora y podía confirmar con mis propias palabras. La volví a leer. Era precisa. Se la envié a Gail con una breve nota adjunta: esta candidata pasó por nuestro proceso. Es la persona adecuada para lo que estás construyendo. La carta lo explica. Le di a enviar, fui a la reunión de Pratt y no volví a pensar en ello. Brooke me envió un mensaje 11 días después: me ofrecieron el puesto. Empiezo el día 14. Lo miré por un momento. Bien, respondí. Una pausa. Luego, gracias. Dejé mi teléfono. Lo volví a tomar. ¿Tú hiciste la entrevista?, escribí. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Luego, aún así. Eso fue todo. Ese fue todo el intercambio. Puse el teléfono en mi bolsillo y volví a la propuesta que estaba leyendo. Y sentí algo que no tenía un nombre limpio, no exactamente satisfacción, no exactamente alivio. Algo que vivía en la vecindad de ambos sin ser ninguno. Como cuando has estado sosteniendo una puerta abierta durante mucho tiempo y finalmente sientes que el peso se levanta desde el otro lado. Fuimos a tomar café un jueves de noviembre. Un lugar en Inman Square en el que ninguna de las dos había estado, ese fue el único criterio que mencioné cuando Brooke preguntó dónde. Y ella encontró un lugar que calificaba. Los primeros 5 minutos fueron incómodos. No hay forma honesta de decir que no lo fueron. Pedimos y miramos nuestras tazas e hicimos un intento breve y forzado de hablar sobre el vecindario. Y luego Brooke dijo: esto es extraño. Y yo dije: sí. Y después de eso, de alguna manera, todo estuvo bien. Habló de Prescott. La primera semana, el ajuste de un nuevo equipo. El alivio específico de entrar en un edificio donde nadie tenía una versión preexistente de ella. Habló de un proyecto que le entregaron el tercer día, una renovación de marca para una organización de salud sin fines de lucro que era complicada de la forma que a ella le gustaba y manejable de la forma que necesitaba ahora mismo. Habló de ello como había hablado de la campaña de Harwell en la entrevista, abandonando la actuación a mitad de camino, pensando en voz alta, llegando a lo que realmente quería decir. Yo hablé de la cuenta de Calewa, que finalmente había resuelto su disputa de orden de cambio, sobre una contratación que hicimos en septiembre que resultó ser uno de los mejores instintos que Marcus había tenido jamás, sobre la luz de invierno en el Southen. Que era diferente de la luz de verano en formas que aún no había descubierto cómo describir. No hablamos de la cena del domingo durante 1 hora y 40 minutos. Luego lo hicimos. Brevemente, no extensamente, solo lo suficiente. Brooke dijo algo sobre el handicap de golf de Frank que era, estructuralmente, una broma. Y me reí, lo que nos sorprendió a ambas. El mesero pasó y rellenó nuestros vasos de agua sin que se lo pidiéramos. Luego pasó y lo hizo de nuevo. Nos quedamos 2 horas y media. Al salir, nos paramos en la acera bajo un aire de noviembre que realmente mordía. Y Brooke dijo: ¿a la misma hora el próximo mes? Y yo dije: envíame un mensaje, lo cual no fue un no. Frank me llamó 3 días después. Yo estaba en el coche, estacionada fuera de una reunión con un cliente para la que llegaba 4 minutos antes. Su nombre apareció en la consola y me quedé con él por un momento antes de responder. Papá. Tu madre me contó, dijo él. Sin preámbulos. Sobre Brooke. El trabajo. ¿Qué pasa con eso? Pregunté. Dijo que la enviaste a otro lado. Una pausa. Y en la pausa pude oír la forma de lo que él estaba construyendo, la confusión de un hombre cuya arquitectura para entender el éxito acababa de encontrarse con un muro de carga que no esperaba. Eres la directora ejecutiva de una empresa de diseño y tu hermana necesitaba un trabajo de diseño. ¿Por qué no simplemente? Porque ella se merecía algo que fuera realmente suyo, dije. La línea se quedó en silencio. No el silencio de alguien componiendo una respuesta.
El silencio de alguien que ha recibido una frase para la que no tiene respuesta y lo sabe. Esperé. Fuera del coche, una pareja pasó con un perro que intentaba investigar una farola con gran urgencia. Pasó un autobús. La tarde ordinaria de un martes de una ciudad que no tenía opinión sobre lo que estaba sucediendo dentro de este coche estacionado en particular. Dijo mi padre. Luego. Está bien. Y colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano, la pantalla oscureciéndose, el coche haciendo ruidos suaves mientras el motor se enfriaba. No tienes razón. No lo había pensado de esa manera. No estoy orgulloso de ti. No eso, que había dejado de esperar en algún momento al final de mis 20 años y con lo que había hecho las paces. Solo. Un sonido que significaba que la frase había aterrizado en algún lugar donde no esperaba aterrizar, y él no sabía todavía qué hacer con ella. 31 años. Ese muro había estado en pie. Yo había dicho aproximadamente 1000 cosas contra él, me había defendido, desviado, sonreído y pasado la mantequilla, y ninguna de ellas había encontrado una grieta. Ella se merecía algo que fuera realmente suyo. Había tomado 4 segundos. No iba a ser poco realista sobre lo que eso significaba. No era un hombre convertido. No era una disculpa ni una revelación ni el comienzo de una relación diferente. Era un sonido. Un sonido muy pequeño que hace un muro a veces cuando algo lo golpea en el lugar correcto. Lo aceptaría. Revisé mis espejos, tomé mi bolso y entré a la reunión. 6 meses después, conduje hacia la cena del domingo. 6 meses después, conduje hacia la cena del domingo. La misma ruta. La ruta 9 hacia Westwood. Los semáforos sincronizados de la misma forma que siempre, es decir, mal para mí, cada domingo sin excepción. El mismo CVS. La misma valla publicitaria que había pasado por 4 anuncios diferentes desde que empecé a notarla. El letrero de Zico estaba haciendo lo que siempre hacía, volviéndose rojo contra un cielo que ahora tenía más oscuridad. Era marzo. Las luces aún tenues y poco fiables, todavía no era invierno pero tampoco ninguna otra cosa. Me detuve en el semáforo largo, el que tarda 90 segundos. Me senté allí y no revisé mi teléfono y no cambié la radio y no pensé en nada trascendental. La luz cambió. Avancé. Mi madre había preparado asado. Por supuesto que sí. Mi madre había preparado asado cada domingo desde que tengo memoria. La misma receta de la misma tarjeta con las esquinas dobladas que guardaba en el segundo cajón a la derecha de la estufa, y lo prepararía cada domingo mientras fuera capaz. Había algo en esa continuidad que durante años me pareció opresivo, y que solo ahora empezaba a entender que era también, un poco, en los bordes, un tipo de amor. Había hecho sus acomodos con la vida hace mucho tiempo y ya no estaba en el negocio de reexaminarlos. Pero era constante. Aparecía cada domingo, preparaba el asado. Podías decir lo que quisieras sobre el silencio y el pasar la mantequilla y la forma en que miraba su plato durante los momentos más difíciles, ella siempre estaba allí. Que ya estaba en la mesa. Levantó la vista cuando entré y algo pasó entre nosotras, no una mirada de trascendencia, no una mirada cargada que hubiera significado algo para cualquiera que estuviera observando. Solo una mirada. Del tipo que intercambian 2 personas cuando comparten una pieza de información que no necesita ser dicha en voz alta. Te veo. Sé lo que sabemos. Ambas seguimos aquí. Luego terminó. Ella buscó la cesta de pan, y yo besé la mejilla de mi padre y me senté. Olía a Old Spice. Tenía el resumen deportivo demasiado alto y lo bajó 3 niveles cuando entré en la sala. Como siempre. Hay cosas que dejas de intentar descodificar y simplemente dejas que sean lo que son. La cena tuvo sus ritmos. Papá habló de su handicap de golf, que había subido un punto desde enero, lo cual atribuía al clima y que yo sospechaba tenía más que ver con los palos nuevos que compró en noviembre y que aún no había admitido que no eran el problema que esperaba. Mencionó a Warren en Scottsdale. Mencionó a un hombre llamado Phil Breckenridge, que acababa de ser nombrado vicepresidente regional de algo en una empresa de la que nunca había oído hablar, y pronunció el nombre de Phil con la reverencia específica que reservaba para los hombres que tenían títulos que le resultaban legibles. Mamá me preguntó si estaba comiendo lo suficiente, lo cual no era una pregunta sobre comida.
Brooke habló de Prescott. Describió un proyecto de marca que acababan de terminar, sin inflarlo, sin actuarlo, solo dijo lo que era, que había sido difícil y que había funcionado. Mi padre escuchaba con la expresión que usaba cuando prestaba atención, pero no estaba listo para reconocerlo. El asado estaba bueno. Siempre estaba bueno. Estaba alcanzando la sal cuando mi padre dijo de pasada, de la forma en que decía todo de pasada, lo que significaba que lo había estado pensando: esa pequeña empresa tuya todavía te mantiene ocupada, Claire. No con burla. No con el patético de hace 6 meses. Solo pequeña. Que era su propia cosa. Pero una cosa diferente. Abrí la boca, pero Brooke habló primero, sin levantar la vista de su plato. Tiene 35 empleados, papá. Lo dijo de la forma en que se enuncia un hecho que ha estado disponible durante mucho tiempo para cualquiera que pensara en preguntar. Sin agresividad. Sin buscar marcar un punto. Solo el número, puesto sobre la mesa junto al asado y los panecillos, disponible para que cualquiera lo tomara. Mi padre se detuvo. Me miró. Luego a Brooke. Luego a su asado, que no contenía respuestas pero que estudió por un momento de todos modos. De la forma en que lo hace un hombre cuando la arquitectura de una habitación se ha desplazado ligeramente y necesita un momento para ubicarse en la nueva configuración. 35, dijo él. 36, en realidad, dije yo, contratamos a alguien el mes pasado. Otra pausa. No larga. Retomó su tenedor. Dijo. No esta vez. El primo de el que significa lo mismo desde un ángulo ligeramente diferente. Lo archivé en mi memoria. La cena continuó. Mamá preguntó por el clima en Boston comparado con el de Westwood. Brooke mencionó un restaurante que había abierto en Cambridge. Papá dijo algo sobre los Red Sox que técnicamente era prematuro porque era marzo, pero esto tampoco era nuevo. Y luego mi madre pasó la mantequilla. Era la mantequilla que siempre estaba en el mismo lugar de la mesa. El plato de cerámica que mis padres recibieron como regalo de bodas hace 40 años, ligeramente astillado en un borde, de una forma en la que nadie se había molestado en hacer nada al respecto. Me lo pasó de la misma forma en que lo había pasado 100 tardes de domingo antes, un gesto pequeño y automático, del tipo que pertenece a la categoría de cosas tan familiares que se han vuelto invisibles. Excepto que esta vez, cuando el plato se movió de su mano a la mía, ella me miró. No por mucho tiempo. Un segundo. Tal vez menos. Una mirada directa. Sin actuación. Y sin disculpa tampoco, solo sus ojos en los míos, sosteniéndose por un momento, y algo en ellos que no era exactamente una declaración y no exactamente una pregunta. Más bien como un reconocimiento. La forma en que reconoces algo que ha sido verdad durante un tiempo y que solo recientemente te has permitido ver. Luego apartó la vista. La cena continuó. Sostuve el plato de mantequilla. Después del postre, pastel de manzana, que también siempre era pastel de manzana, Brooke y yo recogimos la mesa. Nos movimos la una alrededor de la otra en la cocina de la forma en que te mueves alrededor de alguien a quien recientemente has tenido que aprender, en una nueva coreografía doméstica donde ninguna de las dos está segura de la geografía todavía. Ella enjuagó. Yo apilé. Me pasó un paño de cocina. Sequé el tazón de servir que no iba al lavavajillas. No dijimos mucho. No era necesario. Eso fue lo que más noté, la calidad del silencio entre nosotras. No era el silencio de dos mujeres soportando la misma actuación en paralelo, cada una sola dentro de ella. Era el silencio de dos personas que habían sido honestas la una con la otra una vez, en una sala de conferencias en octubre, y habían descubierto que el mundo no se había acabado después de eso. El silencio de las personas que no necesitan llenar el espacio. ¿El próximo mes? Dijo Brooke en la puerta, cuando yo me ponía el abrigo. Envíame un mensaje, dije. Ella sonrió. No la sonrisa de la cena del domingo, la otra. La de la sala de conferencias. La que vi cuando se rió sin intención y dejó de actuar por 30 segundos. Era una sonrisa mejor. Le sentaba bien. Me encontré con el semáforo largo de camino a casa. La misma intersección.
90 segundos, igual que siempre. El letrero de Zico volviéndose rojo en la oscuridad. Un autobús pasando por la calle transversal. Boston haciendo su cosa indiferente y enorme en la distancia media. Mis manos estaban relajadas sobre el volante. No fue una decisión, solo un hecho que noté. De la forma en que notas a veces que tus hombros han bajado de donde estaban, o que has estado conteniendo el aliento y en algún momento de la última hora te detuviste. Mis manos sobre el volante, tranquilas. La ciudad a través del parabrisas. Igual que siempre. Todo exactamente donde lo había dejado. Nunca había necesitado la cena del domingo para hacerme sentir real. Había construido algo real. Deliberadamente. Durante 6 años. Sin pedirle a esa habitación que lo ratificara. Lo sabía. Siempre lo sabría. Pero fue genuinamente algo cuando finalmente dejó de hacerme sentir invisible. La luz cambió. Avancé. Aquí está lo que Claire aprendió y lo que quiero dejarles. Cuando las personas más cercanas a ti deciden temprano quién eres, el silencio se siente como la respuesta más segura. Dejas de explicarte. Dejas de corregir la historia. Construyes algo real. Y lo mantienes cerca, lejos de las manos que podrían disminuirlo. Esa disciplina te protege. Pero también permite que la versión de ellos sobre ti siga en pie, sin desafíos, en la mesa. La invisibilidad no es lo mismo que la libertad. Y aquí está la otra cosa, la más difícil, la persona con la que has estado compitiendo toda tu vida podría no haber elegido esa competencia tampoco. Podrían estar actuando para la misma audiencia, agotados por el mismo marcador, igual de perdidos dentro de la historia que su familia escribió sobre ambos. Lo más valiente que hizo Claire no fue construir una empresa. Fue cruzar una puerta sin saber qué encontraría al otro lado y elegir la honestidad sobre la ventaja cuando llegó allí. No tienes que ganar para ser libre. Solo tienes que dejar de necesitar que la habitación confirme lo que ya sabes que es verdad. Si esta historia tocó algo en ti, tal vez una mesa de comedor que todavía temes. ¿Una relación entre hermanos que nunca encajó del todo? ¿Una versión de ti mismo que alguien más decidió mucho antes de que pudieras hacerlo tú? Me encantaría escucharla. Déjala en los comentarios. Cuéntame tu historia. Porque lo más importante de cargar algo solo durante años es finalmente darte cuenta de que no tienes que hacerlo.